llamamos disolventes polares próticos. ¿Por qué? Porque aparte de que son polares, el que sean próticos hace que se puedan formar puentes de hidrógeno. Y no sé si les he mencionado que los puentes de hidrógeno son una fuerza física, una fuerza intermolecular física, pero que es de las más fuertes, hablando de las físicas, es de las más fuertes, ¿sí? Entonces, como es prótico, esa fuerza que puede surgir por enlaces por puente de hidrógeno puede estabilizar de mejor manera a un carbocatión que un disolvente, en este caso prótico, que un disolvente que no tenga esos hidrógenos, que no pueda formar enlaces por puente de hidrógeno, o sea, de disolventes apróticos, ¿sí? Y en la fuerte, el disolvente, pues también hablamos de que hay un nucleófilo negativo, el estado de transición tiene carga, el producto también tiene carga, que es el haluro, el grupo saliente tiene carga negativa, también se utilizan disolventes polares. Pero en este caso se utilizan más que nada disolventes polares apróticos. ¿Por qué? Porque así como los enlaces por puente de hidrógeno estabilizan o ayudan a estabilizar el carbocatión, también como que hacen que el sistema sea más rígido. Y de lo que nosotros queremos es que el nucleófilo vaya sin impedimento, así como el que le digo, ¿no? Que por el mismo impedimento que tiene un haluro terciario no reacciona por SN2, así también el impedimento que le puede surgir esa detención de ciertas atracciones por enlaces por puente de hidrógeno, puede tener su actividad nucleofílica y por lo tanto puede disminuir la nucleofilia y la velocidad de la reacción SN2. Por eso es que se prefieren polares apróticos. Polares, pues porque estabilizan el estado de transición, pero apróticos porque no se meten con el grupo saliente, ¿sí? Digo, no se meten con el nucleófilo y no lo detienen en su sustitución, ¿sí? Y les decía, ¿no? Que en la SN1 habían dos pasos y el primer paso era la ionización del haluro para formar el carbocatión y el haluro, ¿sí? Le decía que esto podía suceder en cualquier momento, pero que era raro y que en cuanto se formaba se devolvía. ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué les mencioné que tenían que hacer para que se favoreciera esa reacción? Aplicarle energía. Recuerdan, aplicar la energía. Entonces, si tú tienes o quieres favorecer la SN1, ponla a altas temperaturas o ponle calor. El calor se representa también con un triangulito. Y si quieres que sea por SN1, manéjalo a temperaturas bajas, ¿sí? Vamos a decir aquí bajas o moderadas, ¿sí? Bajas, moderadas. Si lo haces a temperaturas altas, propicias que pues, los enlaces adquieran más energía y tengan la capacidad de romperse más fácilmente y por lo tanto pues que se, se favorezca una reacción SN1 que una reacción SN2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Beto, Mande. una misma reacción se puede dar en SN1 y en SN2 al mismo tiempo. Mm, O sea, nada más cambiando los estados es que se logra una u otra, de ujú. la temperatura y todo eso. Hay casos en los que sí, una reacción puede ser tanto por SN1 por SN2, pero hay otros casos en los que no, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un nucleófilo fuerte, esto me va a decir o me va a propiciar básicamente la SN2 y solamente la SN2. Mientras si tengo uno débil, puede ser tanto la SN1, a veces pueden ser como SN2, ¿sí? Pueden actuar como o de la manera en que se da un mecanismo SN2. Pero si es fuerte, siempre va a ser SN2, ¿sí? Ahora, tú me dices, ¿qué pasa si junto uno fuerte, pero un sustrato feo, un sustrato terciario? Tú me dijiste que entre menos sustituido estuviera, pues mejor, pero te estoy poniendo un sustrato que no reacciona. Y en la SN1 es el que más reacciona, pero te pongo uno fuerte, que es el de la SN2. Entonces tú me puedes preguntar, ¿entonces qué sucede?
¿Sucede o no la SN2 o sucede la SN1? ¿Qué creen que pase aquí? ¿Sí me expliqué o? Dijiste básicamente un carbono terciario con un nucleófilo fuerte. Sí, les decía de que si pones uno fuerte, va a ser SN2, y si pones uno débil, va a ser SN1. Pero alguien muy vivo me puede decir, ¿qué pasa si le pongo uno fuerte y le pongo uno terciario? El terciario se favorece en la SN1, pero el fuerte propicia la SN2. Entonces, ¿cuál se me va a dar? ¿Qué creen que pase? Y una ¿Cómo? SN1. No, Una mezcla. no. Mm, no. El fuerte va a estar chingue y chingue de que quiere reaccionar, pero el terciario dice no, no y no y no y no y no. Como tú quieres, no. Pero el otro va a estar chingue, 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 chingue. ¿Qué creen que pase? ¿Que lo logre o que no lo logre? Va a ocurrir otra reacción, que son las de eliminación. Y en este caso sería la E2, ¿sí? O sea, como está chingue, chingue, chingue el nucleófilo fuerte que quiero reaccionar, quiero reaccionar, quiero sustituir, pero dice el carbono terciario, no, no, no. Dice, no. Pues, no, pues, si no me dejas meterme por atrás, voy a robar uno de tus hidrógenos y voy a formar el producto de eliminación, el alqueno, y pam, sucede esto, ¿sí? Busca otra alternativa, busca otra ruta, busca reacciona de manera diferente, ¿sí? Entonces, bueno, este era un caso hipotético. ¿Qué pasaba si mezclabas uno fuerte con un sustrato, bueno, si mezclabas un nucleófilo fuerte con un sustrato terciario? No se va a dar la sustitución, se va a dar una eliminación, ¿sí? Pero esto es ya como metiéndote trampita porque no te he dado las eliminaciones, no las hemos visto. Pero hablando solamente de sustituciones, siempre que tengas tú uno fuerte, va a ser por SN2. Y siempre que tengas tú uno débil, va a ser por SN1. Sí hay casos donde pueden suceder las dos, pero eso más que nada se da en carbonos que son de carácter secundario, porque te das cuenta, ambos están en el medio. Bueno, en el SN2 están a la esquina, pero me doy a entender de que puede reaccionar tanto por aquí, por SN1, como por acá. En ese tipo de sustratos y en sustratos de tipo débil, bueno, ese tipo de sustratos puede suceder tanto la SN1 como la SN2. Si es uno débil, va a ser SN1, SN1, y si es uno fuerte, va a ser por SN2, ¿sí? Pero también tú cambiando las condiciones, por ejemplo, si tienes uno débil, pero le aplicas calor, pues va a ser por SN1. Pero si lo tienes débil y lo tienes a temperaturas bajas, se va a forzar a que sea SN2 porque no tiene la energía suficiente para que se rompa el enlace primero carbono halógeno, ¿sí? Depende mucho ya de cómo esté la reacción y también de cómo tú lo veas. Hay veces que es más que nada de intuición, que dices, no, pues así como lo veo, o así como veo los reactivos y el medio reaccionante, pues digo, no, pues parece más de SN2 que de SN1. Pero ahorita, pues, y en la olimpiada, en el nacional, no te van a hacer dudar, ¿sí? Te van a decir las cosas claras. O dime qué es este, o dime qué es este otro, y las características que te voy a dar van a ser las más claras para que tú me las des, o que tú me entiendas, ¿sí? Entonces no te preocupes por eso de que, o sea, sí se puede, pero aquí en la olimpiada, hasta el nacional todavía, no vas a tener problema. No va a haber ese tipo de confusión. Sí, David.
Sí, Ok, bueno, ya que vimos ahora sí, pues las características, pues ya era todo. O sea, todo lo que ocupaban saber para que ustedes me dijeran cuál era el mecanismo por el que se iba a llevar a cabo una reacción. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ustedes me van a decir por qué mecanismo creen que suceda. Déjenme aquí checar. Ah, mm, bueno, aquí está. Este es el problema. Vamos a ver acá abajito. Este es el problema 627. ¿Sí? Díganme, ¿por qué tipo de mecanismo creen que sucede esta reacción? El 2-cloro, 2-metil, butano con ácido acético. SN1, ¿por qué? ¿Por qué los dan? Como, ajá, es un nucleófilo débil. Ujú, para reaccionar. Cuando hablamos de nucleófilos, hagan de cuenta que nos referimos a algo similar a las bases, ¿sí? Estamos diciendo que este nucleófilo es débil, porque, bueno, eso es otra cosa que no les mencioné. ¿Cómo saber, bueno, cuáles son las reglas? O, bueno, no reglas, sino que cómo comparar entre nucleófilos más débiles y más fuertes. Por ejemplo, si yo tengo y tengo su base conjugada, que sería el acetato, el nucleófilo más fuerte va a ser el que tenga carga neta negativa. Como este no tiene carga, este es más débil, ¿sí? Este es una base débil, pero es un nucleófilo fuerte, ¿eh? Basicidad no tiene tanta relación con nucleofilicidad, ¿sí? No porque no abstraiga tantos hidrógenos como un ácido fuerte, digo, como una base fuerte, no significa que no se una tanto a carbonos como lo hace un buen nucleófilo. Este sí se une y es un buen nucleófilo, ¿sí? Les digo, lo pueden asimilar, lo pueden comparar como si fueran bases, pero en realidad pues no son bases, son nucleófilos y son otras características, pero es algo similar, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que este es un nucleófilo fuerte, porque tiene carga negativa, pero este que no tiene carga va a ser un nucleófilo débil, ¿sí? Además, si tiene, este, eh, esperen, ya, ya. Si es más bueno, esto es comparando entre las mismas moléculas. Si es más electronegativo el átomo sobre el que está el par de electrones, por ejemplo, hablando del amoníaco, bueno, de la mina, del amiduro, perdón, y del OH, el más electronegativo, pues es el oxígeno. Entonces, este oxígeno capta mejor los electrones, le gustan más los electrones. Al nitrógeno no le gustan tanto. Entonces, este es más reactivo y por lo tanto es mejor nucleófilo que este, ¿sí? O este es un nucleófilo más fuerte que este, ¿sí? Y otro aspecto, pues también es la nube de electrones, ¿no? Lo mismo, entre más grande sea la nube de electrones, o sea, entre más abajo la tabla periódica esté un nucleófilo, más mejor nucleófilo es, porque así como se puede polarizar más para salir,
también se puede polarizar más para entrar, ¿sí? Es el mismo efecto, porque haz de cuenta que sustituyes un enlace, rompes uno por el otro, al final te va a quedar lo mismo, ¿sí? Entonces, si algo le pasa al grupo saliente, lo mismo le tiene que pasar al nucleófilo. Y por lo tanto, también es importante ese aspecto de la polarizabilidad, ¿sí? Y de la nube de electrones de tamaño. Entonces, entre más abajo estén dos átomos en la tabla periódica, mejores nucleófilos son también. Aparte de que son mejores grupos salientes, también son mejores nucleófilos, porque son más polarizables. Entonces, ya dijimos, ¿no? Ya dijo Losbani que que es un nucleófilo débil. Con esto, pues tú vas a decir, con esto es N1, ¿sí? Pero también puedes analizar el sustrato. Si yo dibujo el sustrato, es un butano, y aquí en 2 y aquí un cloro. ¿Cómo es el sustrato? ¿Cómo es el haluro de alquilo? ¿Cómo es, chicos, respecto a su sustitución? ¿Cómo? ¿Respecto a qué? Respecto a la sustitución del carbono. ¿Qué tipo es? El haluro. ¿Es primario, secundario o es terciario? Terciario, ¿no? Terciario. Es terciario. Entonces, no, sustrato terciario con nucleófilo débil, pues obviamente va a ser la SN1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entre más chico es el estado. ¿Cómo qué estado? Ah, entre, entre más, entre menos sustituido, sí, entre menos sustituido esté, que es de que eso de que sea uno, dos o tres, entre menos sustituido esté, más difícil es que se vaya el halógeno, porque el carbocatión que se formaría no estaría tan estabilizado que uno que esté muy sustituido, ¿sí? Sí, si está más sustituido, las ramas, los radicales alrededor tratan de neutralizar la carga en mayor medida porque pues son más, ¿no? Cuando son uno, por ejemplo, en el primario, pues ese uno, pues, o sea, es como si compararas la ayuda que te hace uno con la ayuda que te hacen tres. Entre más tenga alrededor, más te ayuda. Por lo tanto, es mejor uno terciario que uno primario. Y entre más sustituido esté, mejor, pues, por eso es. Porque más le ayudan, pues, tienen También más. es por Ajá. hiperconjugación, ¿no? Sí, también se puede dar ese efecto. Puede ser por inductividad del enlace y por efecto inductivo y pues por el efecto de hiperconjugación, pero ese es ya otro efecto. También ya lo habíamos hablado, pero hace bastante. Y también les dije, ¿no? Sí, creo que sí, que ese efecto también aplicaba o ayudaba a estabilizar a los carbocationes. Son esos dos efectos. ¿Sí? Pero lo que estamos hablando ahorita, pues es que básicamente sustrato terciario, que es el que más se ve favorecido por la SN1, y nucleófilo débil, que también es el nucleófilo que más se ve favorable a la SN1, pues obviamente va a ser una SN1. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, pues es una SN1. Y esta reacción se va a llevar a cabo por el mecanismo SN1. Y si hiciera reaccionar eh, 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 perdón. Este, vamos a ponerles qué pasaría o qué mecanismo se haría si es bromuro de isobutilo con metóxido de sodio. Díganme cómo dibujo el bromuro isobutilo.
Ajá. Ah, sí. Está. Sí, así es. ¿Y el metóxido de sodio? ¿Cómo lo dibujo? ¿O qué es? Ujú. Aquí es, cambias un hidrógeno por un oxígeno, formas el alcoxi, que sería el oxígeno con carga negativa, y unido a él por cargas electrostáticas está un sodio. Ese es el metóxido de sodio. Este es el ion metóxido. Sí. Y bueno, ya con el sustrato y el nucleófilo, que en este caso el nucleófilo sería el metóxido porque es el que tiene la carga negativa. ¿Cómo es el nucleófilo? ¿Es un buen nucleófilo o es un mal nucleófilo? ¿Es fuerte o es débil? Fuerte. Es fuerte. Si tiene carga negativa, son nucleófilos fuertes. Si no la tienen, son débiles. Entonces, este es fuerte. ¿Y el sustrato cómo es? ¿Es un buen sustrato o es un mal sustrato? Bueno, es que depende aquí, para SN1 o SN2, pero ¿de qué tipo es el sustrato? ¿Es primario, secundario, terciario? Primario. Es primario. Entonces, vete a la tablita. Dice acá que para que sea una SN2, ¿dónde está la tabla? Para que sea una SN2, tiene que ser de preferencia metilo y diprimario. Entre menos sustituye este, mejor. Y el nucleófilo fuerte. Entonces, por lo tanto, ¿qué sería este? ¿Por qué mecanismo se daría? Si no está sustituido casi y es un nucleófilo fuerte SN2. por SN2. Beto, Vale. ¿y por qué a los químicos les interesa conocer si es SN1 o SN2? Porque les decía la otra vez que te iba a cambiar la estereoquímica de los productos. Ya viste que la estereoquímica pues afectaba cómo lo percibías tú y qué efectos podía tener en tu cuerpo, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, si yo tuviese, pongamos el caso de que tuviese este, este bromuro, tengo el bromuro de sec-butilo y lo hago reaccionar con metóxido de sodio también. Aquí, al ser una base fuerte y que todavía un carbono secundario pueda sufrir de SN2, va, se mete por la cara posterior y sale el bromuro. Pero cuando sucede esto, sucede algo curioso. Se voltea toda la molécula y el grupo saliente ahora queda en la parte opuesta, porque se unió en la cara opuesta, pues queda en la parte opuesta de donde está el bromo y se te formó este bromuro de sodio. ¿Qué ves aquí que pasó con la configuración del compuesto quiral? ¿Qué pasó? Aquí el átomo diferente a hidrógeno, bueno, el que fue sustituido estaba hacia mí. ¿Y ahora cómo está el grupo sustituido o el que sustituyó? Aquí el bromo estaba hacia mí. ¿Cómo está aquí el OCH3? Hacia atrás. Hacia atrás de mí. Entonces se dice que se invirtió la configuración. Se dice que cuando sucede una SN2 se invierte la configuración, ¿sí? Pero si yo hago esta misma reacción, pero la hago ahora con metanol, que este ya es un nucleófilo débil, pues va el metanol se va a esperar a que salga el bromo, además aquí vamos a poner, el metanol va a esperar a que salga el bromo
Con calor se forma el carbocatión y el ion bromuro. Y luego, y ahora sí con el carbocatión, ahora sí ya no le da flojera al metanol reaccionar. O sea, atrae la carga positiva de él. Reacciona, se une. Y aquí lo que pasa es que como el carbocatión es plano, o sea, si yo dibujo eso en un plano, exacto. Aquí hay un orbital P puro, que está a 90 grados de los orbitales sp2. Entonces, el nucleófilo débil puede entrar tanto por la cara posterior, como por la cara superior, como por la cara inferior. Y básicamente que dependiendo de por dónde se una, te puede dar el producto con la configuración invertida, así como el de la SN1, o el producto que mantiene la misma configuración. De tal manera que se pueden formar los 2 tanto los 2 enantiómeros, y se dice que esto es una mezcla racémica, ¿sí? Por eso es importante, ¿te acuerdas que les estaba diciendo que en los medicamentos, en el de la talidomida de las mujeres embarazadas, básicamente la reacción con la que lo estaban sintetizando era una reacción que producía una mezcla racémica, producía los 2 y no sabían que producían los 2 y de hecho no sabían, de hecho, que de la estereoquímica. Y como producían los 2 uno hacía daño y uno hacía el buen efecto, pero no sabían cuál era cuál, porque ellos estaban formando lo mismo. Sí, pero pues uno con una configuración y el otro con la configuración opuesta. Y eso hacía que ante el organismo pues no reaccionara de la misma manera. ¿Sí? Por eso es importante saber si es SN1 o SN2, porque vas a poder predecir cómo son tus productos, hablando de estereoquímica. ¿Cómo la ves? ¿Está bien? Sí se entendió. Ok, bueno, entonces ya con eso, díganme qué producto o por qué mecanismo sería esta reacción. La del 1-metil, 1-yodo, ciclohexilo con etanol. ¿Cómo dibujo al 1-metil, 1-yodo ciclohexilo? Dibuja el hexágono Ujú, y en el carbono 1 pones un enlace hacia el metil y otro hacia el yodo. ujú, ok. Y el etanol, pues, así lo vamos a poner. ¿Cómo es el nucleófilo? La sustancia que dona electrones. ¿Es débil o es Débil. fuerte? Es débil, porque no tiene carga, ¿sí? ¿Y el sustrato? ¿A qué favorece? ¿A SN1 y a SN2? ¿O a SN2? ¿Y por qué? SN1, A SN1, ¿por qué? porque está unido a 3 carbonos, viene siendo un carbono terciario. Porque es terciario. ¿Sí? Entonces, este es un haluro terciario y un nucleófilo débil, por lo tanto, va a ser el mecanismo SN1. ¿Sí? Y aquí se van a formar la mezcla racémica. Si esto yo le doy orientación espacial de que el metil esté hacia mí y el yodo esté detrás de mí, en esta sustitución te van a dar con la configuración que es del reactivo y la configuración inversa a la del reactivo. ¿Sí? Bueno, este otro, díganme por qué mecanismo se va a dar. Es bromuro de ciclo exilo más etóxido de sodio.
¿Qué Ese- mecanismo creen que sucede? SN2. SN2, ¿no? Porque el etoxio es una base fuerte, un nucleófilo fuerte porque tiene carga, y el bromuro de ciclohexilo, pues es un bromuro secundario, pero puede surgir, puede pasar tanto la uno o la 2, entonces como el fuerte me manda a la 2, por lo tanto, pues esto va a suceder E, por SN2. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda? O sea que como tal primero se va a ionizar para formar el nucleófilo fuerte, que es el etil con el oxígeno, y después va a reaccionar con el bromuro de ciclohexilo. Sí, sí Ah, es. Así como resumen, ¿qué dirías que es lo más así, determinante para ver si es SN1 o SN2? El, el nucleófilo. El nucleófilo es el que con el que más fácil te puedes dar cuenta. Y es el que manda, como tal. O sea, el nucleófilo es el que dice qué va a hacer. El sustrato dice, es el que lo deja o no, pero no dice qué va a hacer. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un sustrato terciario no deja que se lleve a cabo la SN2. Por eso es el E2 con un nucleófilo fuerte. ¿Sí? Como que el sustrato es la mujer y el etóxido y el nucleófilo es el hombre. El hombre es el que quiere y la mujer es la que se deja o no. Sí. O sea que el hombre quiere entrar por atrás. Ey, se me olvidó qué mujer aquí. ¿Qué decir? No, no, no. El nucleófilo lo propone y El nucleófilo, exactamente, el nucleófilo propone cómo y la mujer es la que, bueno, y el sustrato es el que dice que sí o que no. Y ya. O que más al rato, alguna vez. Mm, Y si es secundario, ¿qué tanto tiende a uno o al otro? El carbón. Ese, yo te diría que es 50-50. Y el que dice es el nucleófilo. Sí. Esas son como las que fáciles, pues. Beto, si Ya. nos piden, por ejemplo, explicar ¿Qué? el mecanismo de reacción de, pues de la D, tenemos que Ajá. explicar que primero se tiene que ionizar el sustrato. Eh, ujú. Sí, Si ya quieres hacer el ¿Alguna mecanismo, vez has sido un nucleófilo? ¿cómo? ¿Alguna vez has sido un nucleófilo? Soy un nucleófilo y fuerte. Propones. Y fuerte. Bueno, ya. Ley me va a dar. Eh, atendiendo a lo que me decía David. Sí, si te piden hacer el mecanismo de la SN1, tienes que hacer los dos pasos. Si es el de la SN2, pues acuérdate que es un solo paso. Y de hecho, pues no ocupas poner el estado de transición, porque como tal, no es un paso. Es algo entre el paso, pero no es un paso. Y los mecanismos es paso por paso, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ya que saben cómo decirme si es SN1 o SN2, quiero que en su libreta les voy a poner una reacción. Ustedes con las características que ya saben, me dicen si es SN1 y SN2, me hacen el mecanismo y me dicen cuáles son los productos de esa reacción. A ver, aquí va uno, ¿no? Va a ser el 2-clorometano.
que lo hago reaccionar con etanol y le pongo calor. Ahí en su libreta, pónganme, ¿es SN1 o SN2? Y hagan el mecanismo. Acuérdense que son 2 pasos. El primer paso es la ionización del sustrato. Y el segundo es la unión del intermediario con el nucleófilo débil. Pues ya les dije que era, ¿no? Con los 2 pasos. Pero de todos modos, háganme los 2 pasos y díganme qué es. Y la mandan al grupo para que la vean todo. Le voy a dar unos 10 minutos. A las 5 ya les pregunto. Para que me lo manden y todo. Está fácil de todos modos. Si 10 minutos se me hace mucho. Unos 7 minutos. Una con el grifo.
Ya lo mandaron todos. Creo que sí, son 1, 2, Yo 1, todavía no. 2. Ah, ok. 3, 4, 5 y somos. Yo no tengo chance. Somos 7. Bueno, 6 por el de David. Vamos a checar. Este es el del de Alexander. Sale el cloro. Acuérdate que en el primer paso es una doble flecha, porque es una reacción reversible, ¿sí? De hecho, es una reacción que no se da, que tú favoreces con el calor. Entonces es una doble flecha y ahí es donde iría el calor que está aplicado en la reacción global. Bueno, ya que se forma el carbocatión, se con el cloruro, ahora llega en el segundo paso la base débil, se une, ahí ese paso no se los he explicado, pero está bien, sí. El cloro va por bueno, el cloruro va por el protón del alcohol, del éter protonado, lo desprotona y ya se forma el éter. Sí, está bien, nomás ese paso del primer paso de que es una reacción, no llores, es una reacción reversible y ahí ocupa calor. Y en el segundo paso, pues acuérdate que siempre los electrones, el par de electrones son los que atacan. Cuando tú pusiste que se va el protón, pones como si los electrones o que el protón se fuera con el cloro. No, es el cloro, se lleva el protón. Siempre es así, porque el cloro es el que tiene los electrones. El cloro se lleva al protón, forma HCl y deja los electrones del enlace hidrógeno-oxígeno ahí y forma el éter. Pero aparte de eso, todo está bien. De ahí vamos a ver el de quién es 194, de quién es el número 194, 138, 24, 56. Yo, Ah, sí. Ok. Bueno, este, a ver, vamos a ver. Ah, bueno, aquí Fernando, lo que tú pones es que como que el primer paso es la reacción global. Cuando hay mucha diferencia entre la reacción global y el mecanismo, ¿sí? Lo que yo les puse fue la reacción global. Fue qué pones, con qué pones, qué es lo que todo pones, qué pones de todo y qué te da en total, globalmente. Pero ya un mecanismo son reacciones por pasos. Y de todas esas cosas que yo te puse, no todo reacciona en el mismo paso, sino que primero, por ejemplo, primero puede reaccionar el sustrato y el nucleófilo y luego el calor, o primero entra el sustrato y el calor, que es, en realidad eso pasa, entran en reacción ellos dos y se ioniza, y luego entra el nucleófilo y el etanol y hace la sustitución, ¿sí? Entonces, si quieres poner el mecanismo, abajo de esa reacción global que tú pusiste, deberías de poner que es otra vez, pero solamente ahora, primero el sustrato que con calor se ioniza en una reacción reversible, se ioniza, forma el carbocatión y el cloruro y el cloruro, y luego en otra reacción, en el otro paso, vuelves a escribir el carbocatión y ahora sí lo haces reaccionar con con el etanol. Se une, te forma un éter protonado que luego se desprotona y forma los productos que tú pusiste. O sea, los productos están bien, sí están bien, pero solamente pues el mecanismo es más cosa de notación, pues cómo se nota el mecanismo, cómo o sea que, por ejemplo, tengo que empezar primero poniendo sé que se ioniza el ciclo etzilo en este caso, sí, se ioniza y ya después el siguiente paso, se ajá. ioniza el etanol y ya el último se unen. No, el etanol no se ioniza nunca. Ah, Así con su par, mira, lo voy a explicar de aquí para que todos lo vean. Con el par de electrones que tiene es con el que se une. Y luego, ya que está unido, el protón ese que le sobra se lo lleva a otra especie. Ese es un paso aparte. En este caso, esta reacción es de 3 pasos, pero los básicos son los dos primeros, que es el de la SN1. El último es un paso de desprotonación que se da por simplemente por un equilibrio, ¿no? De las cosas que hay en el medio
y qué es lo más fuerte, qué es lo más débil, qué es lo más estable, por eso se da. Y hay un tercer paso, que es la desprotonación de ese éter protonado que se forma. Pero ese como tal no se toma en cuenta, ¿no? Sino que son los primeros. O sea, sí lo tienes que escribir, pero no es tan importante para lo que estamos explicando, pero es parte del mecanismo. Entonces, ¿cómo describirías el mecanismo de esta reacción? Esta es la reacción global que yo les propuse. Cloro con metano reacciona con etanol y esto con calor. Esta es la reacción global. Vamos a poner aquí. Reacción global. Pero si te digo, hazme el mecanismo. Bueno, el mecanismo de la SN1. Esta es una SN1, ¿no? Porque es una base, un nucleófilo débil con un sustrato que permite la SN1. Entonces el mecanismo sería, en el primer paso, puedes poner o no los números, yo le voy a poner el número 1, 1, la ionización. Aquí, el, el cloro se ioniza, el haluro se ioniza, se lleva el par de electrones del cloro. En un equilibrio, donde tú le agregaste el calor, sucede esto. Se forma el carbocatión. Perdón, es que ando cociendo sopa y se me tiró el agua. Bueno, el carbocatión se forma y también el ion cloruro. Ya, ahora sí, en el segundo paso, el carbocatión reacciona con el nucleófilo débil, que es el étanol. Espera, otra vez. ¿Y cómo reacciona? ¿Qué es lo que se puede unir ahí? ¿Qué tiene el nucleófilo débil? Tiene par de electrones en el oxígeno, ¿no? Que se ven atraídos por la carga positiva del carbocatión. Va y se une y se forma este producto con el oxígeno con un enlace coordinado, forma aquí un enlace, forma otro enlace con el metileno y con el metil y sigue estando unido al hidrógeno. Pero aquí, ahora el oxígeno tiene carga positiva porque se la pasó. Cuando el oxígeno unió sus pares de electrones al carbono para formar el enlace, neutralizó la carga del carbocatión, pero ahora se la pasó al oxígeno. ¿Sí? Y aquí sigue quedando el metil. Entonces, ya en un tercer paso, que puedes ponerlo aparte o no si tú quieres, yo no lo pongo. Yo lo pongo como si fuera parte del segundo paso, porque realmente no es un paso tan importante. Sí es otro paso, pero como es pequeño, se denota que está dentro del mismo paso 2. Algo que está en el medio puede ser los cloruros que te habían salido en el mismo, al principio, pueden llevarse al protón, porque el cloruro pues es una base, pero en realidad no me gusta tanto el cloruro porque ¿qué tipo de base es? Es una base débil, ¿no? Porque proviene de un ácido fuerte. Entonces, esta no es muy básica que digamos, ¿sí? Entonces no tiende a llevarse tanto el protón, sino que es más otra especie, que es el mismo etanol. Otra molécula de etanol es más básica que ese cloro. Se lleva el protón, deja los electrones aquí y forma el éter, que es el producto que se debería formar, y se forma este alcohol protonado, que ahora sí, como esto no es tan estable que digamos, ahora sí puede reaccionar el cloro con esta especie también y llevarse el protón, y ahora sí, formar de nuevo el, el alcohol y HCl, ¿sí? Pero este paso puedes ponérmelo o no, es más, hasta puedes dejármelo hasta aquí, puedes dejármelo así y está bien, puedes dejarlo así y está bien.
porque luego se sobreentiende que esto se descompone en alcohol y HCl. Sí, de hecho yo los dejo hasta aquí siempre, no hago la descomposición, pero pues hay veces que se pone, ¿no? Que se descompone, ¿sí? Pero puedes hacerlo así como te digo, de dejarlo así, o poner la otra reacción de descomposición, esta, ¿sí? Pero como tal ese sería el mecanismo de esta reacción, que es un mecanismo SN1. Y siempre que acabes de hacer un mecanismo, en la reacción global debes de anotar los productos que te dieron. ¿Cuáles son los productos que te dieron? Te dio este éter, otra vez etanol, pues porque es el disolvente, haz de cuenta como que no reacciona, y HCl. ¿Sí? Así es como se hace un mecanismo de reacción y la diferencia entre el mecanismo y la reacción global. ¿Sí nos quedó claro? Sí, Sí, también se podría detonar la mezcla racémica. Aquí sí, puedes decir de que pues se da la mezcla racémica, puedes poner tanto el R como el S, uno con el éter hacia enfrente, el otro con el éter hacia atrás, pero como yo desde un principio no te especifico la estereoquímica del 2-cloro 1-metil ciclohexanol, digo ciclohexano, no es necesario, ¿sí? O sea, como tu reactivo no tiene estereoquímica, no ocupa que le pongas estereoquímica a los productos. Cuando ocupa que le pongas estereoquímica a los productos es cuando el reactivo está con estereoquímica o cuando viene con la estereoquímica. Ahí sí la tienes que considerar, pero si no viene, la puedes pasar por alto. Sí, por eso yo no la puse ahí. Pero si me hubieran puesto una molécula con estereoquímica, sí los hubiera dicho, ah, pues aquí la estereoquímica cambia o se mantiene o se forma la mezcla racémica, porque está haciendo énfasis a que indirectamente tomes en cuenta la estereoquímica. ¿Sí? Pero aquí no te dice que la tomes en cuenta. Entonces, ya viendo lo de los demás, 696 es el tuyo, Yael. supongo que sí. Fue el único de Lota. Bueno, Pues sí. eh, Pues, sí, este, sí, sale el cloro, ahí te faltó el calor en el primer paso. Eh, ajá, y ya en otro, puedes ponerlo así como lo pusiste o aparte si quieres. Ahí te faltó especificar que era la molécula de etanol que reacciona en el segundo paso. Va y se une ya con el éter protonado, que luego en otra reacción en el tercer paso se desprotona por otra de etanol y ya te queda el éter y el etanol protonado. El 668 es de Mochis, creo. ¿Sí, no? 668 es de Miguel. Creo que sí. Oh, pues, ¿cómo? ¿No eres de Mochis o sí eres de Mochis? No, no soy de Mochis. ¿De dónde eres? La de Carrizo. ¿De por qué tienes la de Mochis? No sé. O bueno, entonces, a ver, viendo tu mecanismo, sale el cloro. Les digo, ¿no? Cuando hagan un mecanismo, no es necesario, pueden ponerlo, pero no es necesario que pongan los estados de transición, porque les digo que el mecanismo es paso por paso, pero como el estado de transición es dentro de un paso, no es necesario que lo pongas, pero si quieres ponerlo está bien, pero casi nunca los ponen. O sea, nomás los ponen cuando quieren explicar algo específicamente de eso. Si no, no los ponen. Entonces, por eso yo no los puse aquí, porque no quería explicar nada de eso. Pero si quisiera explicar algo de eso, pues sí se los hubiera puesto. Entonces, pues sí, ahí pusiste tu estado de transición, que sale cloro, está bien. Luego se forma el carbocatión. Y esa X, pues tienes que ponerme la que es cloro, porque ya sabes que es la X. Luego en otro paso, el carbocatión se une, tienes que poner la reacción. Carbocatión más etanol va y se une. En el estado de transición, ese no sería como tal. Si quieres dibujar el estado de transición del etanol uniéndose, sería como el del cloro saliendo. Sería algo así, con las rayitas de que se está acercando. Así, y esto tiene carga, que es una carga positiva. Así se pone. ¿Sí? Y ese es el estado de transición.
y luego se forma tu producto. Ah, bueno, hay un error. En el producto no se une por carbono, sino que se une por oxígeno porque el oxígeno es el que da el par. ¿Sí lo ves? O sea, Sí. sí. Bueno, todo en el par y luego en otro paso se desprotona ese alcohol, ese éter. El éter, acuérdense que es el oxígeno con dos carbonos unidos. Cualquier cadena de carbonos que tenga, cualquier oxígeno que tenga dos carbonos unidos se dice que es un éter. Si tiene uno y el otro es H, es un alcohol. Pero si son dos carbonos o dos cadenas de carbonos, son éteres. Entonces aquí este es un éter. Este es un éter porque aquí hay una cadena y aquí hay otra. Y este es el éter protonado. Es un éter que tiene un protón. Se desprotona ese éter y ya te queda el éter normal. Bueno, viendo el 667, el de aquí de Culiche, que es, ¿de quién es este? De Agustín. Creo que sí. Bueno, viendo ese, que es el último, ahí te faltó en el primer paso la doble flecha y calor. También la flecha de que sale el cloro de la molécula, se despega. En la segunda está bien, el segundo paso, va y entran los electrones del oxígeno, van y entran. Se forma el éter protonado, está bien. Y luego en un tercer paso, el éter protonado. Está bien si lo ponen con cloro, no lo pondría yo así, pero también es válido. El cloruro ataca al bromo, digo, al hidrógeno, se lleva el par de electrones, digo, se lleva el protón y deja el par de electrones y forma ya el éter. Eso está bien. Nomás te faltó ahí en el primer paso de la doble flecha y el calor. Y pues como te digo, ¿no? Ya en la reacción global, sustituir los, los productos que te salieron del mecanismo. Ahí aquí me mandó uno David. Nucleófilo débil. Favorece ese uno. Primer paso. El uno David, se pone afuera. No se pone sobre la flecha. Porque eso indica otra cosa. Se pone afuera así como lo puse aquí yo. Afuera de la reacción. Uno, dos. Pero sí está bien. Sale el cloro. Forma el carbocatión y el cloruro. Y luego en otro paso que puedes ponerlo junto. Aquí hiciste dos pasos juntos. Acuérdate que el mecanismo es paso por paso. Entonces primero tienes que poner los pasos por paso. Primero que se une y luego que pasa. Primero se une el etanol con el protón y ya se forma el éter protonado y luego se desprotona con otra molécula de etanol o con el cloruro, así como me lo están poniendo aquí. Y luego se forma HCl. Entonces ahí te faltó un paso. Tú me lo hiciste dos pasos, que era pues como les decía, pero en realidad este era de tres. ¿Sí? Pero ok, pues está bien lo demás, ¿no? Y ya la reacción global, si la pusiste, sí, ahí está bien. Entonces, bueno, ya nos pasamos a las 5. Igual de todos modos empecé la clase tarde. Yo creo que ya la vamos a dejar hasta aquí. ¿Tienen alguna duda sobre estos mecanismos? ¿Sobre SN1, SN2 o quedó todo claro? ¿Vamos bien? Sí. Todo bien, Pues, Beto. mande. Todo bien. Ah, ok. David, sí, ¿quién fue? ¿Fuiste tú, David, el que me dijo? ¿O fue alguien más? No vi. Que me dijo todo bien. Yo, Daniel. Ah, bueno, sale poco. David se salió. Ah, creo que sí. Le iba a preguntar que si me había entendido lo. Ah, no, aquí estás. ¿Sí me entendiste lo que te dije del mecanismo? De eso Sí, de que desglosarlo, que es paso por paso. Sí, 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 ok. sí. Ah, bueno. Entonces, ya si no tiene ninguna duda, ¿me pueden hacer el favor de tomar la foto? De prender su cámara para tomar la foto.
Me veo bien emo. ¿Te ves bien qué? Emo. Emo. Todos fuimos emos en algún momento de nuestra vida. Y quien diga que no, miente. A ver, pues. Jesús, ¿puedes prender tu cámara? Los Bani, ¿por qué estás en dos? Me sales dos veces aquí. Ajá. Ah, ya. Ah, sí, sí. Eh, está bien. Mira, el Miguel se hizo emo. Bueno, Jesús no la puedes prender para tomarla, digo. No, si les enseñaré yo unas fotos que tengo. Hombre. Después, ya que vengan para acá. ¿Cuándo vienen, por cierto? No les he dicho nada a Levi. El El 8. siguiente sábado. Ya nos vamos a ver. Ya vamos a hacer las caras. Fíjate, una máscara. El Jaime. Se va a andar bien subidito el Jaime. Sí. Ahí está bien. Bueno, ya lo voy a tomar. A la Perdón, estaba en una. el baño. ¿Cómo? Estaba en el baño, perdón. Ok. No te preocupes. Vale, pues. Ahí va. A la una, a las dos, a las tres. Listo. ¿Qué poquitos fueron hoy? Son dos, cuatro, seis nomás. ¿Qué habrá pasado con los demás? No saben, no les han dicho nada. Se están eliminando, yo creo. ¿Quién sabe? Venga. No, pues ojalá no.